viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Aleluya. Amén. Amén. Le damos la alabanza al Señor de los cielos, todo el reconocimiento al único y sabio Dios, toda la gloria a quien vive por los siglos de los siglos, toda nuestra alabanza a aquel que nos salvó, toda la gratitud al Dios de amor infinito, toda nuestra voluntad sujeta, puesta a los pies del autor de la vida. Y en efecto, mis hermanos, aquí estamos. Aquí estamos para alabar, adorar, pero ante todo para manifestar ante el Dios de los cielos que Él es quien vive por los siglos de los siglos y a Él obedece. Solo a Él obedece. Y me complace en esta noche volver por estos lados. Hacía tiempo no venía a participar con la palabra en la vigilia. Pero bueno, hoy nos correspondió a la gloria y me siento honrado de estar acompañado por varios de nuestros congregados, líderes de nuestra congregación, hombres y mujeres fieles, pero también de contar con la presencia de pastores y hermanos hermosos. Veo que está por allí la pastora Alejandra y si bien está con su esposo, el pastor Ricardo. Veo por allí a Flor, un abrazo. Mi hermano Juan Parra, Moscoso, mi hermana Ira, mi hermana Eloísa, a Beneidi Farias, María Eugenia, que siempre está al frente, a mi hermana Luz, a mi hermana María Hilda, que ella siempre está fielmente vinculada, a Nuri, seguramente está con su esposo, a Mema, allá en Madrid, a Vicente, su esposo, que seguramente ya llegó, a Jordan, que siempre estaba ahí, a Merceditas allí en Madrid, que tal vez está con el señor del cachumbo, hermano William, a Edith, que seguramente la pastora Edith está con el pastor Luis, a mi hermano Henry, ministro de alabanza de nuestra congregación, que está con su esposa Blanca Zoraida, a Luis Vicente, que justamente está con su esposa también allí presente, a mi amada esposa. Con seguridad estamos más de 25 personas reunidas. Y esto nos habla de la gracia y el favor divino. Esto nos da un mensaje y un aliento para seguir con este trabajo que el Señor nos ha encomendado. Aunque hayan dificultades, altibajos y tal vez intentos de saboteo, de impedimento, pero más grande es el que está con nosotros y más grande es el que nos envió a trabajar. Y acá estamos, trabajando para aquel que nos llamó a la vida eterna. Y vamos a lo que venimos, mis hermanos. Como dijo el dermatólogo, al grano vamos, y la gallina le dijo, amén, voy contigo. Los invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12. Y le voy a pedir el favor a mi hermana Yubiset, que ubique Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 14, y a mi amada esposa que ese mismo segmento lo ubique en una versión alterna para entender mejor el contexto. Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 al 14. Hermana Yubiset, adelante. Amén, mi pastor. Gloria a Dios.
Leemos Apocalipsis capítulo 2, verso 2, mi pastor. 12 a 14. Ok, bien. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios que nos acompaña en esta noche. Tengo como título aquí en mi Biblia Reina Valera, 1960, el mensaje a Pérgamo. Dice la palabra, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. Amén. Ahora escuchemos esta misma porción en una versión alterna, muy hermosa. En Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 2, 12, 14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Versículo 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaán, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a los ídolos y a cometer pecado sexual. Amén. Amén. Son textos muy conocidos, obviamente. Este es un segmento clásico del Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. Pero un aspecto que me llama la atención es cómo acá Juan, inspirado, guiado por el Espíritu Santo, o más bien, digámoslo de una manera más clara, el Espíritu Santo, por medio de Juan, el apóstol, destaca en el verso 13 un reconocimiento a una iglesia que ha sido fiel. Yo conozco tus obras. Y ha sido fiel en medio de un entorno sumamente complicado, peligroso, que le costó la vida a Antipas. Y aún en medio del riesgo propio de su vida, estas personas evidenciaban fidelidad. No negaban el nombre de Cristo. No negaban la fe porque dice ahí, pero retienes mi nombre. Eso habla de lealtad, de fidelidad, de obediencia a Dios, de temor a Dios. Y no has negado mi fe. Firmes, perfectos, firmes, obedientes. En medio de semejantes situaciones. Aún con este antecedente. Verso 14. El Señor plantea un pero. Hay un pero. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo unas pocas cosas. Y el título de este mensaje es, ¿qué cosas tiene Dios contra mí? ¿Qué cosas tiene?
¿Qué cosas tiene Dios? ¿Qué cosas tiene Dios contra el ministerio? ¿Qué cosas tiene Dios contra? Porque aunque somos fieles y libramos la buena batalla de la fe, y nos enfrentamos a situaciones difíciles, y hay creyentes que en lugares exponen su integridad, arriesgan sus bienes materiales y obviamente su vida está en serio peligro. Aún así ellos están allí librando la batalla. Están ahí al frente de la batalla. Como valientes. Con todo y ello. Porque definitivamente partimos de un principio. No somos. Bien dice la Escritura, amada familia, que cree estar firme, mire, el Señor nos invita a estarnos examinando. El Señor nos invita a que permanezcamos sobre la balanza. El Señor nos invita a que mantengamos la plomada puesta. Llanto ante su palabra, porque no nos podemos descuidar, cometer errores, equivocaciones, y creemos seguramente que estamos haciendo las cosas. Consideramos que lo que hacemos con sumo esfuerzo, fatiga, sacrificio de horas de sueño, y etcétera, 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 Dios está feliz. Sí, Dios está feliz con nuestro trabajo, con nuestra felicidad, pero hay peros. Pero hay peros. Pero tengo unas pocas cosas. Y al ángel, al pastor, porque estas cartas fueron escritas a los pastores. Dice, escribe al ángel, a los 7 ángeles, ángel de cada iglesia. Ahí cuando la palabra se cita como ángel, en Apocalipsis, se está refiriendo al pastor de la iglesia, a la cabeza de la congregación. Y le está hablando a ese pastor, el pastor de la iglesia en Pérgamo. Para muchos comentaristas, esta iglesia en Pérgamo evidenciaba compromisos con el mundo, aún en medio de una fidelidad con Dios. O sea que había manchas. Las vestiduras no estaban limpias. Si lo ponemos en términos populares, castizos, colombianos, tenían rabo de paja. Que todo eso, por eso es tan importante leer las escrituras, estar en torno a ellas y examinarnos de acuerdo a la escritura. No nos debemos examinar, y hago un paréntesis para comentar esto, no nos debemos examinar preguntándole al amigo Cacha, ¿no? Ese amigo chévere con nosotros. ¿Cómo me ves, hermano, en el ministerio? Y el amigo Cacha, el amigo, no, vas bien, gloria a Dios por tu vida, por tu ministerio, vas bien. Error del uno y más error del otro. Ahí no es. Nos debemos examinar ante el espejo de la palabra, en la intimidad con el Señor, hablando al Dios de los cielos y permitiéndole al Señor hablarnos. Silencio para escuchar. Aquí cita el verso 14.
pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y solamente nos hemos detenido en el verso 14 para no hay tiempo para extendernos. Dice aquí, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? De Balaam. De Balaam. Que enseñaba a Balac, enemigo de Israel, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. No vamos a avanzar más. Ahí, quedémonos con este punto. Ahí hay bastante para enseñar, porque el Señor se deleita enseñando. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Punto número 1. El Señor está llamando la atención a una irregular manifestación del ejercicio de liderazgo y de autoridad. Porque si como pastor, como líder, hay personas calificadas, evidentemente agrupadas y que caben en este contexto que retiene la doctrina de Balaam. Si conozco la escritura, si he leído la Biblia, entiendo que esto es muy, pero muy delicado. ¿Qué pasa con él? Ahí dice que tienes ahí, o sea, que no ha hecho nada. Que tal vez esas personas deberían haber ya salido de la congregación. Están causando problema. Está en riesgo la congregación. Y perdónenme la expresión si es fuerte, pero cual manzana podrida puede estar dañando a las demás. Como pastores debemos tener el ojo avisor, los oídos abiertos a que hable el Espíritu Santo para mirar qué está pasando en la congregación y quién es aquella persona o aquellas personas que están generando de pronto rumores o están vinculando doctrinas erróneas o están desviando a las ovejas para llamarlos al orden, de acuerdo a la Biblia. Porque hay un parámetro, un proceso que la Biblia establece. Pero aquí se evidencia, se infiere de la lectura que ese pastor no había hecho nada. ¿Por qué, pastor Daniel, dice eso? Porque el Señor le está llamando la atención. Si ese pastor hubiese hecho algo en ejercicio de autoridad en pro de conservar la salud espiritual y la doctrina en su congregación, el Señor no le hubiese llamado la atención. Tan claro como eso. Y así como se la llamó en su momento y la plantó el Señor acá, en la Escritura, para el pastor de Pérgamo, se extiende a todas las iglesias en todos los tiempos y es válida para nosotros hoy. Grave cosa que el Señor nos vea como una iglesia que coquetea con el mundo. Grave cosa que el Señor nos vea como pastores, que permitimos, conociendo la situación, que personas permeen la doctrina y hagan daño a la doctrina y afecten la vida espiritual. Entonces no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad de cuidar el rebaño. Estamos dejando que el lobo entre libremente. Y le estamos diciendo, Señor lobo, sigue, tienes toda la autoridad para escoger. Cuentas, pero muy. Lo que el Señor esta noche nos quiere recordar son dos cosas muy importantes. Pero antes de ver esas dos cosas muy importantes,
Recordemos eso de Balaam. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la doctrina? Para hablar de la doctrina de Balaam, nos debemos remitir entonces al libro de Números. Y vamos en este momento a Números 25. Debo decirles a mis hermanos, de todos los hermanos de la gloria, que justamente anoche mientras se leía esta escritura, antes de empezar, durante el servicio, vemos una porción de la escritura. Anoche la lectura fue Números 25. Y mientras se leía la escritura y me pidieron a mí el favor que orara, una brevísima reflexión en torno a lo que se había leído, Números 25. Él claramente me habló para que tomara el segmento para predicar hoy. Entonces vamos a Números 25, hacerle caso al Señor. Y ahí en Números 25 habla de la doctrina de Balaam. Y cuando se habla de la doctrina de Balaam, se asocia de inmediato acciones, actividades, conductas mundanas que claramente están contra la voluntad divina, contrariando la palabra, provocando a Dios. Y atención a esto, provocando, y a veces descaradamente, como evidentemente se mantiene. Por ejemplo, Santiago, antes de leer allí en Números 25, vamos a Santiago 4:4. Le voy a pedir el favor a mi hermano Vicente que leamos un momento Santiago 4:4 y escuchemos lo que dice Santiago 4:4, y le pido así mismo el favor a mi esposa que después de que Vicente ha leído Santiago 4:4 en Reina Valera, la leamos y atendamos un momento a esta lectura, a comprender mejor el contexto del hermano Vicente. Ya estoy buscándolo, mi hermano. Santiago 4:4. Dice así la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Ahora mi esposa lee la misma porción, la versión alterna. Adelante, ma. Traducción lenguaje actual, Santiago 4:4. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Por qué la palabra es tan fuerte acá y se asocia con la doctrina de Balaam? Cuando vamos a Números 25, dice allí verso 1, lo voy a leer directamente, Reina Valera del 60. Números 25:1 dice así. Moraba Israel en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Fuerte la. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, contrariando completamente, provocando a Dios. Mundo. Las cuales, verso 2. Atención a este verso. Me excusan, aún tengo un poco de tos. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. No solo fornicaban con ellos, se dejaban llevar a dioses ajenos y participaban de esas acciones de idolatría, esos actos idolátricos.
Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Los adoraron. ¿Cuál pueblo, pastor Daniel? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Quien conocía la gloria y majestad de Jehová de los ejércitos. El pueblo de Israel. Bendecido por el poder de Dios. El pueblo de Israel, con evidencia histórica, vivencial del respaldo divino. Pero acá estaban cayendo redonditos por desobedientes. ¿Por qué? Por desobedientes. Por llevar la contraria. Porque les pareció más bonito el prado del vecino. Bien lo dice la escritura en los evangelios, en Mateo. Que ancho es el camino que conduce al infierno, pero angosto aquel que va al cielo. El pueblo se fue por el camino ancho. O sea, aquellos cristianos que se dejan llevar de la nariz por el diablo y sus tentaciones y toman una autopista y un hermoso Ferrari en pleno estrene de último modelo, terminan en el abismo o en problemados. ¿Qué? Han querido transitar por el acuerdo a la orden de Dios. Las cuales invitaban al pueblo los sacrificios de sus ídolos, y el pueblo comió y se inclinó a sus. Si algo aborrece, si algo rechaza al Señor, Dios de los, si algo Dios detesta, rechaza y no admite por nada, se llama la idolatría. Ay, santo, líbranos. Y a la rechaza. Pastor, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento, hermano Daniel. Hermano Pinto, como... Hermano, eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no tiene validez hoy. A ver, hermano, ¿en qué mundo vives? Hermana, ¿qué Biblia estás leyendo? Llevemos esto al presente, porque lo leímos en Apocalipsis. Lo referenciamos con Santiago. Y hay muchos más versículos en la Escritura que nos conducen a entender que nosotros no podemos ser amigos del mundo, congeniar con el mundo. Sencillamente obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. Ah, hermano, eso yo ya lo sé. Y si lo sabes, ¿por qué entonces no vives en obediencia, sujeto a la voluntad divina, con los ojos puestos en Jesucristo? A ver. ¿Qué está pasando? Nos estamos dejando permear por el mundo y todas sus herramientas, todos sus componentes hábilmente manejados por el enemigo de la justicia para hacernos. En Números 25, el verso 3 dice, así acudió, mire lo que dice el número 3 de Números 25. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Dios desde un comienzo ha sido absolutamente claro en su celo. Dios es excluyente.
Y entiéndase bien, Dios es excluyente porque también es incluyente y me voy a explicar. Tengo una enseñanza por allí que tal vez Madrid se acuerda. Dios incluyente y el Dios es... Hace como 4 o 3 años la prediqué. Dios es incluyente porque admite, recibe a quien cree en su palabra, le sigue y le es fiel y leal. Y responde de acuerdo a su palabra a esa fidelidad y a esa lealtad. Y a través de la historia se ha manifestado. Y con el nuevo pacto, en virtud de la obra de la cruz, con mayor razón. El que ha puesto sus ojos en Jesús y por gracia del cielo ha nacido de nuevo, fieles a Dios y camina en esa línea de conducta. Dios es incluyente. Dios es incluyente en el llamado a salvación. Porque la obra de la cruz la expresó para toda la humanidad como única opción de salvación. Él no dice la obra de la cruz es para unos, pero para otros no. No, la obra de la cruz es para todos. Por eso el Señor murió crucificado en una simbología de que sus brazos están abiertos para todos. Pero solamente se benefician de esa bondad divina quienes ponen sus ojos en Jesús y le obedecen. Y es excluyente el Señor, es incluyente el Señor para admitir como hijos y como salvos, registrados sus nombres en el libro de la vida, a quienes creen en Jesucristo. Porque han nacido de nuevo. Incluyente. Por eso no todos los que dicen que creen son hijos de Dios. Por eso no todos los que se llaman cristianos van al cielo o van a ir a la eternidad con Cristo. No. Solo los que han nacido de nuevo. Por eso no todos los que han escuchado un mensaje evangelístico se salvan. Por eso no todos los que van a una iglesia son salvos. No todos. No todos los que se sientan en nuestras congregaciones son salvos. Hay siempre personas que no son. Porque la misma escritura dice que el trigo y la cizaña van juntos. En consecuencia, Dios es incluyente para salvación solamente con aquellos que le creen y le siguen y le obedecen. Y Dios es excluyente en consecuencia de lo primero, porque para salvación quedan fuera los que lo han rechazado. Quedan fuera los que lo han provocado. Quedan fuera los que le han desobedecido. Los que no le han creído. De ahí el por qué la escritura señala que habrá 2 juicios. En esencia, el juicio del tribunal de Cristo para creyentes, personas salvas en el cielo, y el juicio del gran trono blanco para personas no salvas que irán al lago de fuego. Incluyente. Hay muchas otras razones. Por allí en el link en YouTube de Verdad y Fe pueden buscar esa enseñanza. Dios incluyente y el Dios es. Entonces, Dios no negocia con el pecado. Dios no admite la rebeldía. Dios no permite la desobediencia. Y como el pueblo de Israel olímpicamente le pareció muy bien ir a buscar dioses ajenos, tomar el camino amplio, por eso dice aquí en el verso 3, así acudió el pueblo a Baal peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y de ahí para allí, de ahí en adelante, voy a leer el 4 para ponerlo más en contexto. Y Jehová dijo a Moisés,
toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Ahórcalos. Literal, eso es literal, eso no es de cuento. Literal, ahorcados. Toga al cuello. Ahórcalos, literal. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Ya, en serio. Si alguien pudiera mirarme a los ojos, mirarme porque con Dios no. El pueblo de Israel trató de burlarse de Dios. La escritura dice que Dios hay consecuencias. Y el pueblo de Israel pagó las consecuencias y duro, porque este segmento del capítulo 25 de Números cita que hubo una mortandad de 24,000 personas. 24,000 personas. Como consecuencia de esa acción a Dios, de esa desobediencia descarada a Dios. Una desobediencia consciente. Porque sabían que. Habla de Fines, que se indignó, que alanceó a uno todavía mucho más descarado. Llevó una amiga ya al campamento. Hubo consecuencia. Tremenda amor. ¿Por qué suceden estas cosas? Registradas en la escritura. Para que entendamos hoy y apreciemos la obra de Dios. Hoy ya no hay una mortandad de esa naturaleza, ya no necesitamos hoy un Fines que tome una lanza y lancee a 2 personas. Pero hoy sí necesitamos a aquellos Moisés y aquellos que se levanten en oración intercesor y vayan al Dios de los cielos a librar la buena batalla en favor del pueblo. No tome acción en respuesta . Hay que librar esa batalla. Lo que pasó con Moisés, con la instrucción que dio el Señor. Ustedes lean los siguientes versículos del capítulo 25. Nos dice que hoy la iglesia debe la batalla. Porque Dios está buscando sobre hombres y mujeres de batalla, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres de corazón valiente, hombres y mujeres celosos de la palabra, hombres y mujeres que definitivamente no tengan problema con tirarse de rodillas ante el trono de la gracia a clamar, a gemir, porque saben que se está provocando a Dios. Moisés no tuvo problema de asumir la orden de Dios y dio a su vez la instrucción y se ejecutaron miles de personas. Se ahorcaron personas. Fines no tuvo problema y tomó la lanza y lanceó a ese hombre y a su mamá. Tú y yo hoy no debemos tener problemas. Como pastores no debemos tener problemas de decirle a la congregación, hermanos, vamos a orar. Se van a levantar los intercesores a orar. Hay motivos de oración, hay ataques severos. Como le he dicho a la gloria, se está atacando el instituto bíblico y fuerte, pues nos levantamos en oración. Nuestra batalla es en oración y el diablo no va a poder contra el instituto bíblico.
Porque si el Instituto Bíblico se levantó de la mano del Señor, de la mano del Señor se sostiene. Y de la mano del Señor sigue adelante. ¿Quién dice amén? Pongan una manita allí si me dicen amén. Si entendieron lo que estoy diciendo. Eso es con batalla de oración, hermano. Eso es orando. Eso es clamando y gimiendo. Estamos en tiempos de batalla. El diablo sucio y mentiroso no va a poder hacer de la suya. Aquí hacemos la voluntad de Dios. Y nos acogemos a la voluntad de Dios. Y seguimos bajo la cobertura divina en la voluntad de Dios. No la voluntad de hombres. No los caprichos de los hombres. No las malas intenciones de los hombres. Hacemos la voluntad de Dios. Moisés y Fines hicieron la voluntad de Dios. En su momento, con los instrumentos que Dios les dio en aquel momento. Dramáticos hoy para mucha gente. Ese era el contexto del entonces. Hoy es de oración, hoy es de clamor, hoy es definitivamente, de oración, de gemir ante Dios. Pero fundamentalmente lo que destacó a Moisés y a Fines fue que eran hombres obedientes, leales y fieles a Dios. La virtud de la obediencia, la virtud de la fidelidad a Dios, la virtud de la sujeción a la voluntad divina. ¿Por qué esto es importante? Dos razones. No se nos puede olvidar, nunca. No se nos puede olvidar, nunca, que el Señor Jesucristo es el juez de toda la tierra. Número uno. El Señor Jesucristo es el juez de toda la tierra. Génesis 18:25. Por favor, Yubiset. Génesis 18:25. Como dice Génesis 10. Un saludo allá para mi hermano Juan. Adelante. Génesis 18:25. Yubiset fuera de base. Bueno. Mi hermano Juan Parra, desde Mosquera, Génesis 18:25. Adelante, Juanito. ¿Podemos participar, Juan? O hermana Marta Moscoso también. Bueno, Juanito. Amén, amén, hermano. Perfecto, Juanito. Génesis 18:25. Amén, precisamente lo estaba buscando. Génesis 18. Y aprovecho ahí a Martica para que busque a Jeremías 25:31. Martica, por favor, Jeremías 25:31. A ver, Juanito. Amén. Reina Valera. Correcto. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Amén. Amén. El juez de toda la tierra. Jesucristo hace lo que es justo. Pero como Dios es justo, ¿qué se nos olvida? Que Dios es justo, equitativo, ecuánime. Él no es parcializado. Nunca. Y a veces se nos olvida eso. Pensamos que Dios es solo amor, amor, amor. Dios es amor, pero como es amor también es justo. Y Dios le da a cada quien lo que le corresponde. Cada quien lo que le corresponde. Vida eterna. ¿Mal? A quien le cree una morada en los cielos. A quien lo rechaza, una paila en el agua de fuego. ¿Ya? Dios es justo. Corresponde a lo que está en la palabra. Es que Él no se está inventando nada. Ya lo tiene escrito. ¿Cómo dice Jeremías 25:31, Martica? Aleluya. A ver, Marta. ¿Puedes participar? Jeremías 25:31. Tu hermana Eloísa, Jeremías 25:31. Amén. Adelante, Marta. Eloísa. Amén, hermano. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra,
porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Amén. Dios no pasa de lado a aquellos que le desobedecen, a aquellos que se burlan de él, a aquellos que usan su palabra manipulándola. Una referencia, vaya a Mateo 7 del 21 al 23. Nunca os conocí, alejados de mí, hacedores de mal. Pero Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Sí, en mi nombre hicieron, ustedes hicieron, pero yo nunca lo... Quiere decir, nunca nacieron de nuevo. Parte de mí, parte de mí. Entonces no se nos puede olvidar que Jesucristo es el juez de toda la tierra y esa condición, Él la ejerce perfecto, el juez perfecto, insobornable, ecuánime, es Jesús. Ahora, ¿por qué esto es así? Parece que también se nos olvida, a mucha gente se le olvida de manera descarada, atrevida y sin medir consecuencias de eternidad, se les olvida que Dios es Dios y Señor soberano. Él es el soberano. Y Él ha establecido unos parámetros de cómo nos debemos conducir y comportarnos. Porque Él es el creador. Él es soberano, Él es el Señor, Él es Dios. Se nos olvida. Aleja, por favor, Hechos 4:24. Y le voy a pedir el favor a Flor Garay, Apocalipsis 1, 4 al 5. Apocalipsis 1, de 4 al 5. Alejita, Pastor Aleja, Hechos 4:24. Aleluya. Audio. Amén. Amén. Saludos Buenas allá, noches. Ricardo. Amén, amén. Dios bendiga. Amén, amén. Hechos 4:24. ¿Cómo dice? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el rey, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El soberano. Se nos olvida que Dios es soberano. Ese personajes. Entiendo. ¿Quiénes son esos? Estamos describiendo. Tal y como estamos. Escritura. Que después hablar de los Nicolaitas. Escritura. No se está inventando nada. Escrito. Dice Elvis Carballosa, siempre ha estado ahí. Ahí ha estado. Pero somos nosotros los necios que nos olvidamos de la voluntad. ¿Cómo dice Apocalipsis 1, 4 y 5? Aleluya. Luis, adelante.
Amén, hermano. 4 y 5 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Amén. Hermano, son muchos los pasajes que hablan de la... Pero nosotros debemos ir más allá. Y es entender. Hablamos de Jesucristo. Dios. Y si alguien tiene dudas, lo invito a que lea el libro de Hebreos capítulo 1. Lea Colosenses. Lea Juan capítulo. Lea el Salmo 22. Al Nuevo Testamento no. Se nos olvida que Jesucristo es Dios con todas las prerrogativas divinas, que Él es eterno, como el Padre es eterno y como el Espíritu es eterno, que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, como lo es Dios, que todas las cualidades, atributos de Dios están en Jesucristo, porque es consustancial. El Padre, el Hijo y el Espíritu son consustanciales, coeternos, y en consecuencia, por ser Jesucristo Dios, la obra de la cruz toma una dimensión mayor. Por ser Jesucristo Dios y cabeza de la iglesia tiene una dimensión mayor. Estamos en la iglesia. Somos parte del... Y se nos olvida entonces que es el juez de toda la tierra, que Él es soberano. Y a veces como pastores permitimos que personas hagan y deshagan en la iglesia, o sencillamente nosotros hacemos y deshacemos porque creemos que tenemos la libertad de Cristo. Se nos olvida que la palabra habla de las vivas. Y evidentemente lo que estaba sucediendo en la iglesia, con la anuencia del eran que llevarán obras que sean, aunque mucha gente las vea muy espirituales, aunque aparentemente sean con corazón muy noble, aunque pongamos carita de santo, se nos ve la aureola y todo bonito ahí, pero la palabra de pueblo de labios, damos los pies en el, damos la tierra en este planeta, está en el Salmo, terminando. Bendice alma mía Jehová, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. Y cuando habla de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando de Jesucristo. No. Hemos nacido de nuevo, debemos evidenciar que
Y si en nuestras congregaciones, estoy hablando como pastor, si en nuestras congregaciones vemos personas que no están en esa línea de conducta, hay que estar vigilante. Bueno, este mensaje para líderes, para pastores, de no permitir en nuestras congregaciones conductas, idolatrías, porque como decía el mensaje, una manzana, una levadura, leuda toda la masa. Es nuestro deber actuar con sabiduría y con responsabilidad y poder aplicar la palabra, ser justos, pero exhortar, redarguir, enseñar. Vamos a estar orando. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial. Muchas gracias por tu palabra. Señor, tú eres fiel. Señor, ayúdanos, Señor. Quita vendas, Señor. Destapa oídos. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Señor, que cuando tengamos que confrontar, que cuando tengamos, Señor, que disciplinar, rehabilitar, restaurar, Señor, seas tú actuando a favor nuestro. Señor, abre los ojos del entendimiento de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, porque no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Te necesitamos, Señor. Pero queremos ser hallados fieles, Señor. Corrige nuestros pasos. No permitas que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino que al contrario nos mantengamos por la senda antigua, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida. Señor, ayúdanos, Señor, no nos queremos perder, queremos ir contigo a la morada celestial. Y vamos, Señor, a buscar siempre de ti, a poner por obra tu palabra, a enseñarla a otros, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este concilio IUJ en Colombia, Señor, por los diferentes dones ministeriales, dones y ministerios de ayuda, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas, porque son preciosos guerreros, Señor, servidores, hijos e hijas de Dios con corazón de siervo. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo de una manera sobrenatural, que seas tú, Señor, dirigiendo estos ministerios, Señor, que haya ese amor por la obra, ese deseo de escudriñar tu palabra, de enseñarla, de predicarla, Señor. Y sobre todo, Señor, de tener una vida de alabanza y de adoración, porque tú andas buscando adoradores en espíritu y en verdad. Señor, gracias por estos tiempos de refrigerio, Señor. Y sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.